Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF y director de Estudios Financieros de Funcas. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Puede ser? Se puede poner en marcha un banco central. Por poder se Claro, puede. por poder se puede, evidentemente. Lógicamente, los bancos centrales al final tienen una serie de características que se pueden relativamente fácil, como es el monopolio de la emisión de los billetes y las monedas de la divisa que se conforme en ese país, como sea, pues, lógicamente el control, la circulación de esta moneda, de esta divisa, supervisión de los bancos. En algunos países el modelo es distinto, la supervisión no está necesariamente en el Banco Central, un gabinete estadístico, que saben que también tiene una trascendencia importante, los sistemas de pagos de la economía, es decir, para los sistemas de liquidación y compensación, y con eso se hace, lógicamente, un banco central. Incluso en los países pequeños se puede realizar, ¿no? Otra cosa es, bueno, lógicamente, lo que la divisa o las consecuencias que pudiera tener crear un determinado banco central, sí que partiendo de una divisa relativamente fuerte como el euro a una divisa que a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Ahora hoy con las divisas, con las consecuencias, con la política monetaria, pero usted lo ha dicho, también una de las tareas de los bancos centrales es la supervisión de los bancos. ¿Qué bancos? Si no hay bancos. Sí, la verdad es que muchos bancos no tendrían. Lógicamente, cuando se crea un banco central, supongo que están pensando en 50, 70 años vista, ¿no? Pero bueno, es decir, que muchas veces todas las funciones se desarrollarán en décadas, pero evidentemente en este momento el modelo europeo fundamentalmente, por lo menos el que está en nuestro país y en otros países de nuestro entorno, es que la supervisión está en el Banco Central. La verdad es que el anuncio que ha hecho la Consellería de Economía, la verdad es que por lo menos nos ha dado un poco de argumentos un poco también para poder imaginarnos, ¿no? Que yo creo que además seguramente hay mucha gente que le interesa este asunto. En principio, estamos hablando que habría que partir de una cantidad mínima, claro, necesitaríamos unas reservas de divisas o de oro, ¿no? Claro, evidentemente necesitas oro. Es una situación particularmente difícil, ¿no? Porque lógicamente todo está en España, todo está en el Banco de España, ¿no? Y sin acuerdo pues va a ser muy difícil hacer cualquier reparto de cualquier cosa, ¿no? Pero evidentemente el dinero, aunque sabemos que hoy en día realmente el dinero ya no está exactamente respaldado en oro, no tienes el respaldo de oro, pero claro, las reservas tienes que tenerlas en divisas internacionales y en oro, lógicamente para dar credibilidad a tu sistema monetario, sino evidentemente no tiene credibilidad. Es decir, ¿qué lo respalda? No pueden ser solo papelitos, tienen que ser lo que internacionalmente pues se consideran activos más duros, es decir, financieros más solventes, como es el oro, o las divisas como los dólares, las libras, los yenes, porque también guardas ese tipo de divisas como reserva, ¿no? Claro, el oro y esas divisas, sigo pensando, Sí. ¿se le pueden pedir, por ejemplo, a un banco de inversión? Lo que pasa es que, claro, estaríamos viendo, por ejemplo, a un Goldman Sachs o a JP Morgan siendo los primeros accionistas de un banco central. Bueno, en algunos casos empezó así, en la Reserva Federal, pero estamos en otra época. En este momento el modelo es distinto, ¿no? Y no sería fácil porque en este momento los bancos comerciales o de inversiones no creo que sea su propósito montar un banco central. No sé qué rentabilidad podrían obtenerle tampoco claramente, ¿no? Por eso no es la vía en este momento que tenga garantías de éxito, ¿no? Eso no, aunque originariamente fueron los bancos del siglo XIX, etcétera, los bancos comerciales los que ayudaron a que esos bancos centrales aparecieran para que tuvieran el monopolio de la emisión de los billetes, etcétera. Pero estamos en otra época, ¿no? Ya le digo, yo por seguir dándole un poco vueltas, que usted es el experto, un banco central podría intentar adoptar el euro, pero claro, estaría sometido a la política monetaria del Banco Central Europeo. Quiere decir que el Banco Central Europeo ahora mismo, por ejemplo, tiene el programa de compra de deuda o la política ultraexpansiva para ayudar, digamos, a crear inflación, pero sobre todo a determinados países. Aquí sería, pues bueno, le daría, por decirlo de alguna manera, igual lo que sucediese en Cataluña. Porque claro, Cataluña tendría el euro, pero la política monetaria sería para los que están metidos en esto. Sí, totalmente. A veces ayuda para otros tipos de cosas, como el control de la inflación, etcétera. A veces los países, por ejemplo, como ocurría con Latinoamérica, ¿no? Que se vinculan mucho al dólar, porque claro, comercian mucho y así de esa manera pues ganan en cierta estabilidad, ¿no? Pero no tienen ninguna capacidad de decisión en la política monetaria de Estados Unidos. Lo mismo ocurre aquí con Montenegro, ¿no? Es decir, que ahí se pierde toda la capacidad de poder diseñar una política monetaria en las recesiones, porque la necesitas que sea distinta a los momentos expansivos en los que necesitas
que la política monetaria sea distinta también, ¿no? Entonces, lógicamente, tampoco es un modelo que en este momento para un país moderno, se quiere conformar como moderno, no es un país débil, un país que no tiene una estructura económica potente, pues puede adoptar ese modelo, pero lo que tú quieres es tener tu propia divisa como emblema, como seña, no una prestada, ¿no? Claro, es que, pero esa alternativa tampoco es que sea muy positiva. Es que, claro, ¿cómo va a competir una persona, no sé, un país en este caso, que estaría sometido a importantes aranceles? Tendrías que, evidentemente, hacer una devaluación brutal también para poder competir en el exterior. Y cuando estamos hablando de devaluar, no solo se devalúa la moneda, pero se devalúa prácticamente el patrimonio y todo. Eso es decir, eso sí que podría ocurrir. La nueva divisa, desde luego, valdría menos que el euro, no sabemos. Pero un 20, un 30, no sabemos, por ciento menos. Lo cual te hace más competitivo en tus exportaciones, ¿cierto? Pero, ojo, parte de esa competitividad la vas a perder vía aranceles, pero sobre todo lo que usted ha comentado. Es decir, ¿a quién se atreve a de repente empobrecer a tu país? Que los activos inmobiliarios, los de todo tipo, de repente usted pensaba que tenía 100 y de repente vas a tener 70 o 60, ¿no? Porque claro, las correcciones de valor serían tremendas, ¿eh? Y eso, pues lógicamente, sería muy, muy doloroso. Es decir, y es un periodo diferente. El corto plazo ya, pero el corto plazo son 8 o 10 años, para mí eso ya es casi todos no podemos estar pensando mucho más allá de 8 o 10 años nadie, aunque seamos muy jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que es un dolor enorme que tiene que sufrir cuando para cambiar la divisa, eso que decía de Grecia, que se cambia a través al dracma, ya, cuando se dieron cuenta de lo que suponía, dijeron ni pensarlo, es una travesía en el desierto tremenda durante muchos años. Claro. No es que sea unos meses, porque unos meses probablemente años, todo el mundo lo aguanta, estamos hablando de muchos años. Y es que, claro, de esa travesía en el desierto no se sale hecho un Liechtenstein o un Suiza, ¿no? No, eso no. Aparte esos países tienen otras características, ¿no? La sociedad española, la sociedad catalana, la comunidad catalana tiene una actividad industrial, etcétera. No es podemos decir un puerto franco o un lugar para mercado de capitales exclusivamente, que además no conviene. O sea, puede ser una tentación convertirse en un sitio para mercado de capitales, pero con mercado de capitales los impuestos que recaudas son muy pocos, por lo que no te puedes permitir una seguridad social, un sistema de pensiones. Eso es lo que a veces decían cuando Theresa May se planteaba que Londres se convirtiera como en una especie de centro global, como una especie de Singapur, no, porque para mantener el National Health Service y para mantener toda la estructura de pensiones del Reino Unido no puede ser eso, porque no recaudas impuestos con ese modelo. Y tú tienes una estructura, porque tienes pensiones, tienes seguridad social y tienes educación. ¿Usted cree que la lógica económica se acabará imponiendo a la opción política? Yo confío en que sí, pero las últimas semanas hemos visto cosas que no respondían a la lógica económica exclusivamente, ¿no? Ojalá, desde luego, el daño está hecho en parte, ¿eh? Que esa es una cuestión, ¿eh? Porque yo creo que muchas empresas no van a volver fácilmente, porque no se puede cambiar, no se puede jugar. No olvidemos que esto ha sido a través de presión o una parte de lo que ha ocurrido a través de presión de inversores internacionales, que cuando veían las tensiones han dicho, bueno, ¿pero qué está pasando ahí? Y bueno, que es un cambio de sede, pues cambia la sede, ¿no? Y han dicho, entonces, porque no queremos ninguna incertidumbre. Entonces ahora volver a explicar a los inversores internacionales que vuelves otra vez para atrás, etcétera. Entonces eso es un proceso que además, como algunos economistas han estado comentando, no creo que solo implique el cambio de la sede social y fiscal. Con el tiempo las cuestiones operativas tendrán que irse desplazando también, porque no tiene ningún sentido tenerlas fuera del entorno de la sede social y la sede fiscal, ¿no? Inversores internacionales, pero no sé si le consta, pero me imagino que también usted se puede imaginar, también ha habido presión de alguna manera por parte del Banco Central Europeo, entiendo. Claro, lógicamente algo habrá tenido que decir en materia de los bancos, pero a las empresas. Sí. En general, las empresas, ¿no? Las empresas ha habido mucha presión por parte de los inversores, porque claro, ellos habían invertido en un país estable sin ningún tipo de dudas, ¿no? Con sedes en Cataluña sin problema, y de repente se encuentran con esto que no lo entienden, porque además es un proceso que no se está entendiendo bien fuera, porque son mensajes muy confusos los que se están dando. ¿Usted cree que cuando se ponga en marcha el 155 esos mismos inversores internacionales van a estar ya de alguna manera más tranquilos? Bueno, yo creo que a lo mejor están más tranquilos hoy ya que hace 10 días, pero la tranquilidad volverá cuando se encuentre una solución que
que evite las tensiones, lo cual no es fácil, ¿no? Evidentemente, todo lo que sea apaciguar la tensión, los inversores lo van a valorar positivamente. En todo caso, siempre hay inversores que les gusta la tensión, ¿eh? Que se sentirán atraídos por la tensión. Pero, lógicamente, todo lo que conduzca a que la economía catalana y la española se vaya estabilizando, lógicamente todo el mundo lo va a bendecir. Pero bueno, los inversores, los intransigentes, van a seguir pidiendo más y más y probablemente pidan la calma total, lo cual no es fácil. No, desde luego me parece a mí que eso ya es pedir demasiado, ¿no? Que vamos a estar muchísimos años, yo creo que arrastrando este problema. Ya lo llevamos arrastrando. Santiago Carbó, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hasta otra. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego.